Paz de Cristo, hermanos. Una vez más le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar pues aquí en este lugar. Venimos con un enfoque, venimos con un propósito, no venimos a perder el tiempo, no venimos a criticar a mi hermano, a criticar a mi hermana, no, venimos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por medio del canto, por medio de la adoración, y pues ahora pues queremos también oír la palabra del Señor que tiene el Señor Jesucristo en esta tarde para nosotros, porque sin duda alguna lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito al Señor en mi vida, yo necesito alimentarme con la palabra del Señor, yo necesito alabar, adorar, yo necesito reconocer la grandeza de mi gran Señor, de mi gran Dios y Salvador Jesucristo. No que el Señor lo necesite, sino que somos nosotros los que necesitamos de su presencia. Vamos a considerar, hermano, algo de la palabra del Señor. El tema a considerar en esta tarde lleva por título: Cuando Dios no responde como esperamos. Voy a volver a repetirlo y me gustaría que pusiéramos mucha atención. Dice, cuando Dios no responde como esperamos. Yo creo que más de uno, o no quiero generalizar, pero más de uno de los que estamos aquí nos hemos hecho pues algunas preguntas, como pues ¿por qué no he podido sanar? ¿Por qué mi hijo, mi hermano, mi padre, no sé, algún familiar pues no ha abandonado los malos caminos, sigue en el pecado? ¿Por qué caímos en bancarrota? ¿Por qué tengo problemas con mi esposo? ¿Por qué tengo problemas con mi esposa? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué pues no? Lo que le pedimos al Señor muchas de las veces no hay una contestación pronta, o no hay una contestación que nosotros esperamos. Entonces surgen algunas preguntas, y nosotros podemos pensar que Dios no está respondiéndonos como esperamos. O viene el enemigo, viene el acusador y nos habla a nuestra mente, nos habla a nuestra memoria, pues que nuestro gran Dios, que el Dios Todopoderoso, no nos escucha, no nos quiere, no nos ama, no nos da conforme a nuestras peticiones. Pero lo primero, hermano, que debemos entender es que la perspectiva de Dios es diferente a nuestra perspectiva. Dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 en adelante, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Lo que debemos de ver, hermano, es que Dios ve desde una perspectiva celestial y eterna, mientras nosotros vemos desde una perspectiva terrenal y temporal. ¿Qué nos dice la palabra del Señor tocante a este tema, hermano? Sí hay textos, y vamos a ver un ejemplo, y vamos a leer algunos versículos del libro de San Juan, capítulo número 11, y vamos a ir dándole pues figura a una historia que nos narra la palabra del Señor y que tiene mucha enseñanza para nosotros. San Juan, capítulo número 11, vamos a leer desde el versículo número 1. Vamos a ir leyendo poco a poco. Le pido que me tenga un poquito de paciencia. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo, y pues vamos a ir entendiendo paso a paso. ¿Por qué está aquí esta historia? ¿Por qué están aquí estos versículos? Pues tienen mucho que ver, hermano, aunque fue algo que ya pasó, fue algo histórico, lo podemos decir, pero tiene mucho que ver en la vida de cada uno de nosotros también. Dice el versículo número 1 del capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la cual ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, mas para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Como yo pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Bueno, hermanos, en estos primeros versículos vamos viendo que quien enferma de muerte es precisamente un hombre llamado Lázaro, y los versículos nos dicen que pues a este hombre, tanto como a sus 2 hermanas, que eran Marta y era María, el Señor los amaba mucho.
Cuando este hombre enferma, dice que él está en Betania y Jesús está a algunos estadios, ahorita lo dice más adelante, está Jesús en Jerusalén, está algunos kilómetros, alguna distancia de donde estaba Lázaro, de donde estaba Marta, su hermana. Y lo que hace María y lo que hacen Marta es que rápidamente hacen una petición, ¿verdad? Que puede equivaler a nuestras oraciones cuando estamos en alguna angustia, cuando estamos en una necesidad. Nos dice el versículo 3, dice: enviaron pues sus hermanas a él, o sea, al Señor Jesucristo, diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Pero notamos algo, hermano, yo creo que la mente humana, que si podemos hablar un poquito de la lógica, ¿qué haríamos nosotros si nos dieran una noticia de alguien a quien nosotros amamos, sea un familiar, sea un amigo, sea un ser querido, y nos dicen rápidamente: sabes que fulano de tal está pasando por una situación difícil, ha enfermado, está en cama, enfermado de muerte? Yo creo que la lógica, lo natural, hablando de nosotros, pues es que corramos rápidamente, dejemos lo que estamos haciendo, si estamos en el trabajo, si las hermanas están cocinando, no sé, cualesquier cosa que estemos haciendo, pues la lógica nos dice que lo debemos de dejar y debemos de ir a atender, ¿verdad?, aquella necesidad, a ver qué se ofrece para estar con nuestros familiares, para estar con nuestros seres queridos, con nuestros amigos en su dolor. Pero aquí vemos, hermano, todo lo contrario. Dice que cuando le llega la noticia al Señor, dice: como yo pues que estaba enfermo, dice, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. ¿Verdad? No es algo lógico, no es algo, estábamos viendo que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, los caminos, los propósitos del Señor no son nuestros propósitos. Entonces lo que hace Marta y lo que hace María, rápidamente claman al Maestro, claman a quien ellas tenían seguridad que podían hacer sano a su hermano, y le mandan decir: ¿sabes qué? Pues mira, Lázaro está enfermo, Lázaro probablemente vaya a morir. Pues ven, ¿verdad? Porque ellos habían visto el poder de Dios manifestado en la persona de Jesús, lo habían visto bien el poder del Señor. Entonces ellos hacen una petición y le mandan decir rápidamente al Señor, pues que vaya a donde estaba el enfermo. Pero estamos viendo que el Señor hace todo lo contrario, no se apura, no va, no se preocupa, va, sino que dice que se está aún 2 días más en aquel lugar donde él estaba. Dice: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. O sea, él emprende otro rumbo, no emprende el rumbo que pues por lógica lo que debemos de entender es que debió haber emprendido, en este caso a donde estaba Lázaro. No, él decide ir a Judea otra vez. Dicen a los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, mas el que anduviere de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, díceles después: Lázaro nuestro amigo duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces pues Jesús les dijo claramente: Lázaro es muerto. El Señor ya sabía que Lázaro había muerto. Y luego dice el versículo número 15: y huélgome por vosotros, o me gozo por ustedes, que no haya estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. ¿Qué reacción podríamos tener nosotros? Imagínense escuchar estas expresiones por parte del Maestro, por parte de alguien que admiramos mucho. Pues yo creo que vendría una decepción. Imagínense escuchar: bueno, me gozo de no haber estado en ese lugar. Imagínense la expresión. En este caso estamos hablando de Dios manifestado en carne, estamos hablando del Señor Jesucristo. Aquí el pueblo de Israel, los discípulos, lo tenían como el gran maestro. Lo tenían como el maestro de ellos, lo tenía como su pastor, lo tenían por alguien digno de alabar, digno de imitar, digno de seguir. Entonces el Señor Jesucristo les menciona o hace estas expresiones, dice: y huélgome por vosotros, que no haya estado allí, para que creáis, dice, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarlas por su hermano.
Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se estuvo en su casa. Fíjese, hermano, aquí vemos algo muy interesante, no sé si usted se haya fijado. María era la persona, lo podemos decir de esta manera, que había lavado los pies o que había enjuagado los pies con sus cabellos, con sus lágrimas. En una ocasión, cuando Marta estaba distraída en todos los quehaceres, María escuchaba al Señor a sus pies y el Señor la reconoce, reconoce su adoración, reconoce su grandeza, y le dice a Marta: estás turbada con muchos quehaceres, y María ciertamente ha escogido la mejor parte, la que no será quitada. En dos ocasiones, hermano, en el Nuevo Testamento nosotros vemos como un ejemplo de adoración a María, como alguien que honraba a su maestro, alguien que se humilló, que agarró sus cabellos, que enjuagó sus pies. Pero aquí estaba pasando algo en su vida que ella no esperaba. Ella esperaba la contestación de una manera diferente, al igual que Marta. Ellos mandaron a decir rápidamente, no sé, pero podemos suponer que les vino un sentimiento. Aquí vemos una actitud ya diferente. Marta, la que se distraía en muchos quehaceres, Marta, la que no le puso atención al Señor, oye que viene el maestro, y María ya no sale a recibirlo, adorándolo como lo había hecho anteriormente. Quien lo hace es Marta, y dice que María se queda en su casa. Hay factores, hermano, nosotros podemos poner un ejemplo. Hay factores que a veces nos impiden a nosotros adorar al Señor de la manera que a lo mejor iniciamos adorándolo al principio de nuestra conversión. Pueden venir sucesos que nosotros pensamos que Dios no está respondiendo como nosotros quisiéramos que respondiera, que Dios no nos ha contestado la petición que tenemos meses pidiéndosela, que se enfermaron nuestros hijos, que empezamos a tener escaseces, empezamos a tener muchos problemas, empezamos a ver como que no hallamos la salida. Y cuando estamos bien con el Señor, como que somos muy gozosos, adoramos mucho al Señor, reconocemos al Señor, hermano, y podemos caer en la condición en la que también cayó María. Ella pensaba que el Señor no le quiso responder. Ella pensaba, no sé, lo podemos suponer porque nos lo está diciendo la palabra del Señor, que el maestro tuvo por importante otras cosas, que vino ya 4 días que estaba su hermano en la tumba, porque más adelante le reclama tanto Marta y le reclama María, ¿vale? Dicen, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Entonces le cambia la actitud a María, alguien que nosotros podemos decir, quisiéramos ser como María, a escuchar siempre al Señor, no queremos ser como Marta que se distraía. Entonces vemos que Marta oye que Jesús venía y lo dice, salió a encontrarle, mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Vea, dice la Escritura, mis pensamientos no son tus pensamientos. El Señor tenía un propósito, el Señor conocía todas las cosas secretas le pertenecen al Señor. Él sabía que Él se tenía que glorificar en Lázaro, que Él lo iba a resucitar. Él sabía que no tenía que estar ahí para haber sanado al Señor, porque nuestro Señor es omnipotente, pero Él tenía un propósito diferente al que tenía Marta y María. Ellas esperaban algo por parte del Señor, sin embargo el Señor les manifestó otra cosa, con los tiempos, bajo los principios, bajo los parámetros del Señor, y ellas no lo entendían. Hubo un reclamo, hubo como un cierto desconcierto. Caray, pues nosotros teníamos al rabí como maestro, lo teníamos como, nos hubiera sanado rápidamente a nuestro hermano si hubiera estado con nosotros. El Señor estaba con ellas, pero los planes del Señor eran diferentes a los planes que ellas tenían. Ya dice el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. Dícele Jesús, resucitará tu hermano. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y dicho esto, fue y llamó en secreto a María, su hermana, diciendo, el maestro está aquí y te llama. Ella, como lo oyó, se levantó prestamente y vino a él. Que aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, como vieron que María se había levantado prestamente y había salido, siguiéronla diciendo,
va al sepulcro a llorar allí. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Ya no se derribó como al principio a adorarlo, a reconocerlo, sino que ya se arrodilló, a cuestionarlo, o ya se arrodilló a preguntarle o a reclamarle, dice: si tú hubieras estado aquí, pues mi hermano no hubiera muerto. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Dícenle: Señor, ven y ve. Y lloró Jesús. Fíjese, hermano, Dios no es indiferente a nuestro dolor, ¿verdad? Dios o el Señor Jesucristo no fue indiferente al dolor, ¿verdad? Lo que estaban pasando, la situación contraria que estaban pasando, pues alguien a quien Él amaba. Yo creo que el Señor a cada uno de nosotros nos ama, Él entiende todas las cosas, Él sabe los propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Y vemos en esta experiencia, hermano, que María y Marta pues tenían las cosas, o el pensar de ellas pues era un pensar diferente. Estaban de luto en ese momento, estaban pasando por una situación bien difícil, que ni los judíos, nadie les podía entender, únicamente el Señor Jesucristo entendía por lo que estaban pasando, porque aquí le dice: y lloró Jesús. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía que abrió los ojos al ciego hacer que no muriera? Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva la cual tenía una piedra encima. Dícele Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dice: Señor, hiede ya, que es de 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? La incredulidad es una piedra, hermano, que bloquea muchas de las veces nuestro corazón y no le creemos a las promesas del Señor. Pero a veces nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, nuestra falta de sensatez, lo podemos decir de esta manera, a veces bloquea las promesas que el Señor le ha dado a cada uno de nosotros. El Señor las ha puesto en las tablas de nuestro corazón, y si no creemos, aquí le dice el Señor, después que los escucha, después de que llora, después de que está con ellos, como que también ya los amonesta o amonesta. En este caso a Marta le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro envuelto en un sudario. Díceles Jesús: desatadle y dejadle ir. Nos podemos imaginar el rostro de Marta, yo creo la vergüenza que tuvieron, porque le reclamaron, porque le cuestionaron directamente al Señor: si tú hubieras estado aquí, pues él no hubiera muerto. ¿Verdad? Cuestionando, e incluso tenían todavía incredulidad. Les dice el Señor, ellos ya habían visto el poder manifestado de Dios en Jesucristo. Le dice: quiten la piedra. Dice: pues ¿cómo la vamos a quitar? Ya tiene 4 días muerto. Era algo imposible para ellas, ¿verdad? Y el Señor entonces ya la reprende. Le dice: ¿no te he dicho, Marta, que si creyeres verás la gloria de Dios? Muchas de las veces, hermanos, nosotros podemos caer a lo mejor no en una condición similar o en una condición similar, podemos estar pasando y decimos: bueno, pues Dios no nos responde. Vea, tenemos esa piedra en nuestro corazón, esa piedra de incredulidad, y el Señor nos dice: mueve esa piedra. No, Señor, pues es que ya pasó esto, y es que ya pasó lo otro, ya va a ser bien difícil que mi vida se restaure, ya te fallé, ya le fallé a mi hermano, las cosas están todas contrarias. Y el Señor nos dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces esa piedra de incredulidad es quitada. Entonces cuando se abren los cielos es cuando vemos la gloria del Señor. El Señor tenía un secreto, aquí lo estamos viendo. El Señor tenía un propósito. Él ya sabía que Lázaro estaba enfermo, él ya sabía que Lázaro había muerto. Las hermanas Marta y María no sabían por lo que estaba pasando por la mente del Señor, porque no era una mente terrenal. Fíjese, Deuteronomio capítulo 29. Gloria al Señor. Deuteronomio 29, versículo número 29.
Aleluya. Deuteronomio 29, una vez únicamente vamos a leer ese versículo. Dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dice, las cosas secretas, esa palabra secreta viene del hebreo satar, y su significado es esconder o cubriendo, es reservar. Nosotros a veces, hermano, nosotros queremos que el Señor nos responda. Yo lo digo por experiencia. He estado en situaciones difíciles, se me ha accidentado alguno de mis hijos, he tenido un problema, he tenido una escasez, yo mismo he estado enfermo, y la otra vez me pasó una experiencia, yo venía venía enfermo, pero venía con ánimo, venía contento y con fe. Decía yo, ahorita terminándose el servicio, pues el Señor me va a sanar. E incluso se los expresaba a los hermanos. Y se acabó el servicio y yo no me sané. Y yo creía que el Señor me iba a sanar, yo por eso venía. Llegando a la casa me dice la hermana, ¿cómo te fue? Y luego yo así como con un poco de vergüenza, e incluso no dudando del Señor, pero dudando de mi fe. Yo decía, no, pues vengo peor, ¿para qué fui? Nomás fui a empeorarme un poquito, y no me conturbé, no me entristecí, no cuestioné al Señor, ¿verdad? Y estas cosas, dice, las cosas secretas, ¿verdad? Lo escondido, lo cubierto, lo reservado. A veces el Señor nos tiene cosas mejores para nosotros. Fíjese, nosotros a veces, yo lo he platicado y he dado este consejo. ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios? Imagínense si Lázaro no hubiera muerto. Ya habían visto la gloria de Dios Marta y María. Y a mí a lo mejor yo puedo decir de esta manera: de nada me sirve que yo esté viendo la gloria de Dios en mis hermanos, en mis compañeros, y yo no vea la gloria de Dios reflejada en mi vida. Si yo siempre estoy bien, siempre estoy sano, tengo mucho dinero, a mis hijos no les pasa nada, nunca tengo un problema con mi familia, pues yo voy a estar bien contento, y a lo mejor puedo decir, pues la gloria de Dios está en mi vida. Pero cuando yo entro en una experiencia como la que entró Marta, como la que entró María, una experiencia difícil, perdieron un ser querido, lo vieron, estar ya desahuciado, lo podemos decir de esta manera, su hermano muere, ellas estaban en luto, ellas estaban llorando, ellas estaban afligidas. Cuando viene el Señor le reclama, dice, pues ¿por qué no estuviste? ¿Por qué no nos respondiste? Porque lo mandaron llamar. Entonces Él les dice, si creyeren, verán la gloria de Dios. Ellas no hubieran visto la gloria de Dios ya personalmente si no hubieran entrado en esa experiencia. Por eso a veces el Señor, nosotros a lo mejor no entendemos la mente del Señor, y el Señor nos mete en una experiencia para que nosotros veamos la gloria del Señor. Si yo no me enfermo, ¿cómo voy a ver una sanidad en mi vida? Si yo no tengo un problema con mi esposa, ¿cómo voy a ver la gloria del Señor y la paz del Señor manifestado en mi vida? Si uno de mis hijos no les pasa nada, pues ¿cómo voy a ver la gloria del Señor en la vida de ellos? ¿Cómo voy a ver la gloria de Dios en mi matrimonio? Si siempre estoy bien. Entonces yo tengo que entrar en una experiencia como el Señor permitió que estas mujeres pasaran, porque dice que las cosas secretas, que las cosas reservadas le pertenecen al Señor. Ya las reveladas, cuando el Señor revela su gloria, cuando el Señor revela lo escondido de Él, eso nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. Pero hay una razón, dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Fíjese, hermano, yo he escuchado expresiones de este tipo, no sé si usted la ha escuchado, al menos no en cristianos, pero puede suceder, ¿verdad? ¿Dónde está Dios en medio de mi dolor? ¿O dónde está Dios cuando más lo necesité? No sé si le ha tocado que le entregue un folleto, le habla del Señor a una persona. No es cierto, Dios no existe. ¿Para qué lo quiero ahora? Yo lo necesité en un tiempo atrás. ¿Dónde estuvo en mi aflicción? ¿Dónde estuvo en mi necesidad? Pero si entendemos su perspectiva, nos damos cuenta que Él usa toda situación para nuestro bien. Sea buena, sea mala, sea a favor, sea adversa. Él acomoda nuestra vida. Fíjese, Romanos 8. Esto es bien importante entenderlo, fíjese, Romanos 8, versículo número 28. Aleluya, puede glorificar al Señor. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Fíjese, no dice de esta manera, y sabemos que a los que a Dios aman todo les es bueno. ¿Verdad que uno dice de esta manera?
Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Puede venir algo a mi vida, a lo mejor que en su momento yo lo veo negativo, lo veo, caray, ¿qué pasó? Dios no está en mi vida, le estoy pidiendo, le estoy rogando al Señor y no me ha contestado. Tenga una semana, tenga un mes, tenga 6 meses, tenga un año, tenga 2 años, no sé. Dice que todas las cosas, nosotros que amamos a Dios, porque yo sé que todos nosotros amamos a Dios, todas las cosas, sean buenas o sean malas, nos ayudan a bien. Si pasamos por una experiencia negativa, si pasamos por un problema, pues vamos creciendo, vamos madurando, ¿va? En la vida que el Señor nos ofrece o en la vida que el Señor nos presta. Si pasamos por una enfermedad, si pasamos por un problema en nuestro matrimonio, vamos teniendo material para darle un consejo posteriormente a un matrimonio joven. A lo mejor en el momento, no sé, ¿va? Ustedes que tienen más tiempo de casados, hay situaciones bien difíciles que están pasando en su matrimonio, situaciones que dicen, esto no es de Dios. O que piensan que no es de Dios, pero aquí están diciendo que todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. ¿Usted cree que Dios tiene un propósito en su vida? Yo creo que Dios tiene un propósito en mi vida porque el Señor me lo ha mostrado. Entonces, no sé, a lo mejor saliendo de aquí incluso puedo estar predicando, puedo estar sintiendo la gloria del Señor muy fuerte y a lo mejor allá afuera en el Esmar me roban mi carro. Me chocan mi carro, se me echa a perder, de repente me quedé sin carro. Ya llego a mi casa pues todo con pendiente, todo turbado, llego al siguiente día de mi trabajo y me dice, ¿sabes qué? Estás despedido. Se acabó el trabajo. Ay, Señor, primero una cosa y luego lo otra, y luego se me enferma un hijo y ya no tengo seguro y empezamos como que todo nos empieza a dar vueltas. ¿Y qué pasó, Señor? Si yo te alabo, si yo te adoro, si yo te sirvo, si yo te amo, no sé qué está pasando, no peco en mi vida. Y luego nos pasa como al fariseo y al publicano, no soy como estos pecadores, ¿qué está pasando en mi vida? Todas las cosas nos ayudan a bien. Es a saber, ¿verdad? Dice la Escritura, a todos los que conforme al propósito somos llamados. No sé si ha pasado por una experiencia de este tipo, ¿verdad? También otra de las preguntas que podemos hacer, yo me puedo contar que podemos hacer, ¿va? ¿Por qué Dios no obra más visiblemente? Hay hermanos que se han desviado de la doctrina porque no ven el poder de Dios manifestado grandemente como ellos lo quisieran ver, ¿va? Por ejemplo, en los tiempos de Moisés, que Dios obró en una manera muy pública, en una manera muy especial con el pueblo de Israel, ¿va? Hizo manifestaciones espectaculares, lo podemos decir en estos términos, como mandar plagas al faraón, al pueblo de Egipto, mandó una nube para guiar al pueblo de día, ¿va? Y luego una columna de fuego, guiaba al pueblo de noche. Abrió el mar rojo, mandó maná del cielo, los alimentó con codornices. Fueron muchas cosas que ellos vieron, ¿verdad? La gloria del Señor. Nosotros podemos decir, a lo mejor, ¿qué pasó? Ya cambió el Señor, estamos muy fríos, no sé. Pero yo le puedo hacer una pregunta, hermano. ¿Cuál fue la reacción del pueblo ante estas demostraciones grandes del poder del Señor? ¿Cuál fue la reacción del pueblo? ¿Vino rebelión? ¿Vino murmuración? Vino pecado, vino idolatría, ¿verdad? Después de que el Señor los saca del pueblo de Egipto. Podemos hablar también de la época de David y de Salomón, ¿verdad? En estas épocas vemos cómo el pueblo de Israel pues fue grandemente bendecido, ¿verdad? Especialmente bajo el reinado de Salomón, o particularmente bajo el reinado de Salomón. Vemos en la Escritura una época de paz, una época de prosperidad, ¿verdad? Que dicen según los críticos que la plata la trataban como si fueran piedras en la calle, estaban bien prósperos, estaban bien bendecidos. ¿Y qué pasó en esa época? Ahorita lo vamos a ver. El pueblo se enfrió, cayó en la idolatría, le dio la espalda al Señor, se olvidó del Señor. Entonces a veces nosotros queremos tener, ¿verdad? Tener abundancia, queremos tener paz, queremos tener prosperidad, queremos ver que la nube del Señor, la gloria del Señor descienda sobre este lugar. Si no pensamos que el Espíritu de Dios no está en este lugar, decimos, no, pues es que si no hablan en lenguas no tienen el Espíritu de Dios. Y como que muchas de las veces nos desviamos porque queremos ver manifestaciones grandes del Señor. Y a veces el Señor en su secreto, en su pensamiento, pues nos cuida, porque el pueblo de Israel cayó en un desenfreno, cayó en un enfriamiento que el Señor ya les había advertido, motivo de su prosperidad. Deuteronomio capítulo número 8, aquí lo vamos a ver. A veces yo le comento a mi esposa, que yo le digo, es que nosotros somos millonarios, porque dice la Escritura, mía es la plata, mío es el oro, y
pues nuestro Padre Celestial es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, le digo, si el Señor nos lo diera todo, pues ¿qué pasaría? Le daríamos la espalda. El Señor nos va dando conforme vayamos necesitando. Fíjese, en estos días pasados no supimos ni cómo le hicimos. Teníamos unas multas bien caras, el domingo se nos descompuso la troca, empezó a echar humo, nos vinieron muchas situaciones y ahorita yo meditaba y de todo eso hemos salido. De todo eso hemos salido, no supimos cómo, de dónde agarramos, no supimos nada. Entonces se me viene o se refuerza más ese pensamiento que yo tengo, que el Señor nos va dando conforme vayamos necesitando. Tenemos una herencia incorruptible en los cielos, ¿va? Pero también tenemos mucha prosperidad que el Señor nos va dando poco a poco, porque si no nos puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Fíjese, Deuteronomio 8, versículo número 7, dice, porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes, tierra de trigo y cebada, y de vides e higueras y granados, tierra de olivas, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, no te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de sus montes cortarás metal, y comerás y te hartarás, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Va? En un momento yo les mencionaba de esa época, ¿va? Que pasó David, que pasó especialmente Salomón. Se cumple todas estas promesas porque dice la palabra del Señor que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor le promete al pueblo de Israel una bendición enorme, una bendición que ningún pueblo tuvo, al grado de hartarse, ¿va? Porque aquí está diciendo tierra cuyas piedras son hierro. Vea, un metal, vea, la tierra aún era próspera. Pero ya el versículo número 11 dice, guárdate que no te olvides del Señor tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, que quizá no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente, dice el 14, y se eleve luego tu corazón, o se enorgullezca luego tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervo. Y es algo que le pasó al pueblo de Israel. Es algo que le pasó, se corrompió, se olvidó del Señor, le dio la espalda al Señor. Dice el libro de Isaías, ¿va? Que le decían a los demás pueblos, hazte para allá, que yo soy más santo que tú. Ya miraban a los demás pueblos por abajo, ellos se sentían muy cuello erguidos, ellos se ensoberbecieron, ellos se olvidaron del Señor por la prosperidad que les dio precisamente nuestro Señor. Hay un dicho, vean, perdónenme que se lo diga, pero dice que Dios no les da alas a los alacranes. Yo me cuento como un alacrán, ¿va? Por eso el Señor, pues a lo mejor no me da la prosperidad que yo quiero o que yo pretendo, porque puede que yo me olvide del Señor. ¿Cuántos casos no han pasado? No sé si a usted le ha tocado a hermanos que a lo mejor están pasando por una necesidad y Señor, pues es que dame un trabajo. Y si yo obtengo este trabajo, yo te voy a bendecir, yo te voy a servir. Y luego el Señor les da ese trabajo y al último resulta que no están en los servicios porque están demasiado en el trabajo. El hombre, hermano, déjeme le digo una cosa, nunca tenemos un límite. Si yo empiezo con 1,000 pesos, yo voy a aprender a vivir con 1,000 pesos. Y luego se me suben 2,000 pesos, ya me voy a acomodar a los 2,000 pesos. Y si vamos en escala y subiendo y subiendo y subiendo, nunca vamos a estar satisfechos. Siempre vamos a querer más, siempre vamos a buscar más. Por eso el Señor muchas de las veces nos limita. Porque, caray, pues yo vivía primero con 1,000 pesos, pero ya no lo hago tampoco con 2,000 pesos. Tengo que trabajar más. Entonces empezamos a trabajar y nos puede pasar como le pasó al pueblo de Israel, que se olvidaron del Señor su Dios. Se olvidaron quién los había sacado de tierra de esclavitud, de casa de siervos. Entonces nosotros tipificando, hermano, nos podemos olvidar de dónde nos ha sacado el Señor, ¿verdad? Bendito sea su nombre. Fíjese, hermano, la Biblia nos habla de un hombre que tenía todo. Vea, tenía todo en abundancia, tenía mucho ganado, era muy rico, tenía muchos hijos, y en un abrir y cerrar de ojos, pues el Señor se los quita, le quita todo, se le mueren todos sus hijos, se le quema sus haciendas. ¿Y cuál fue la reacción de este hombre? ¿Cuál puede ser nuestra reacción? Job capítulo número 1. Vamos a ver la reacción de este hombre, porque a veces
Podemos estar muy bien económicamente, podemos tener mucha abundancia de pan, de, no sé, muchas cosas, va a tener una familia muy bonita y de repente perdemos todo. De repente nuestros hijos a lo mejor van a andar ahí en el mundo, de repente ya no tengo un carro, ando en el camión. Si estaba en un trabajo que ganaba muy bien, a lo mejor de repente estoy en la maquila ganando 500 pesos. ¿Y cuál es la reacción que podemos tener? El ejemplo que nos da la Escritura en Job 1:20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza y cayendo en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjese, nosotros sabemos, porque ya leímos en la palabra del Señor, ya sabemos todo el libro de Job, que el Señor le permite al enemigo que lo hiera, el Señor le permite que le quite todo para mostrar la fidelidad y la lealtad de Job. Job no sabía que era una víctima de un encuentro espiritual. Job no sabía que había ido el diablo a decirle: mira, quítale todo y vas a ver que va a renegar de ti. Él no sabía nada de eso. Él de repente vio que todo se le acabó, que sus hijos se murieron, que de repente le vino una enfermedad en su piel y dice que él adoró. El Señor ya sabía que Job no lo iba a negar, el Señor ya sabía que le iba a multiplicar su riqueza, el Señor sabía que lo iba a atormentar, lo podemos decir de esta manera, por 40 años, porque 40 años estuvo siendo Job afligido. Pero Job no sabía nada de esto. En lugar de renegar, en lugar de cuestionar al Señor, dice que él adora al Señor. Y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. El Señor me dio y el Señor me quitó, y en todo esto sea el nombre del Señor bendito, ¿verdad? Bendito sea su nombre. ¿Cuál es la reacción que podemos tener nosotros, hermano, muchas de las veces? Si estamos en una estabilidad económica, en una estabilidad espiritual muy buena, y de repente empezamos a batallar, de repente andamos confundidos, de repente el Señor nos quita todo. A lo mejor el enemigo ya también le dijo al Señor: quítale todo al hermano Pedro, vas a ver que reniega de ti. Y el Señor dice: no, mira, quítaselo, y que me lo quite y reniegue del Señor. ¿Qué va a decir el diablo? Ya ves, nomás mientras estuvo bien, ahí estaba contigo, ¿va? Por eso viene un apretón, hermano, en los últimos tiempos, para que se eche de ver en realidad quién sirve a Dios y quién no le sirve. Puede venir una aflicción a mi vida y reniego del Señor. Puede venir una aflicción a mi vida, a lo mejor pues no viene de la magnitud que le vino a Job. Imagínese que se le murieran todos sus hijos o que se le murieran todos mis hijos. No sé qué haría. Un hijo es todo. Dice que a Job se le murieron sus hijos, se le quemaron sus haciendas, perdió todo. Y no nada más eso, sino que también el Señor permitió que le viniera una enfermedad que lo tenía ahí tirado, y dice que no renegó este hombre llamado Job. Fíjese, ya para terminar, 1 Corintios capítulo número 1. A veces nosotros tenemos tos y ya no queremos venir al culto. El hermano no me saluda y ya me quiero ir al mundo. Aleluya, imagínense lo que les vinieron a estos hombres del Señor. 1 Corintios 1:25. Y aquí concluimos. Dice: porque lo loco de Dios, o lo insensato de Dios, dice la versión moderna, es más sabio que los hombres, y lo flaco o lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nosotros podemos preguntar: ¿será Dios insensato? ¿Será Dios loco? No. ¿Será Dios débil? No, no es débil. Pero muchas de las veces nosotros podemos pensar que lo que nos está pasando en la vida, al cuestionar a Dios, lo estamos poniendo como un insensato. Pensamos que nosotros sabemos más. Y Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué estoy en esta enfermedad? Entonces nosotros pensamos que Dios es falto de ciencia, porque nosotros pensamos que somos más sabios que Él. Aún dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco o lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ya usted puede leer en su casa Job capítulo número 41, del versículos 1 al 3, y ahí Job, cuando se da cuenta de los planes del Señor, de los propósitos del Señor, dice que él hablaba cosas que no entendía, que él hablaba cosas que para él le eran ocultas, ¿verdad? Dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos
mis ojos te ven. Entonces nosotros podemos hablar, hermano, cosas que no entendemos, cosas que no comprendemos. Estamos en el propósito del Señor y nosotros podemos pensar que Dios no está actuando conforme a nuestras peticiones y a nuestros propios deseos, pero Dios no es un humano, hermano. Los deseos de Dios o los pensamientos de Dios son bien diferentes a nuestros pensamientos, y nosotros que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Que el Señor lo bendiga, hermano, y que el Señor lo guarde.